de alguna manera hay un proceso de, de mucha introspección para la persona que está en la sesión, porque a esa persona se le pregunta qué necesita resolver, pero se le pregunta diciéndole que lo enuncie en tres palabras. Y uno le ayuda a la persona diciéndole que para responder esa pregunta, por favor, no piense en el problema actual. El problema actual es la razón por la que la persona viene. Por ejemplo, alguien puede venir porque en su cabeza dice yo tengo un problema de prosperidad, tengo un problema de no consigo trabajo, tengo un problema de pareja, tengo un problema de herencia, tengo un problema de enojo con hermanos, etcétera. Entonces uno le dice a la persona, mire, del tema que usted trae hoy, sí vamos a hablar, pero más ratico. Pero en este momento céntrese y, y respóndame a esta pregunta. ¿Qué necesita resolver? Que traducida en el intento de centrar a la persona, está ahí formulada. ¿Qué es eso que desde que usted era niño siempre le ha dolido? Y uno le ha pedido a la persona que usted es un niño o una niña que tiene 7 años y que vamos a hablar no del árbol, el tronco, las hojas, las ramas, las flores y las frutas, sino vamos a hablar de la raíz. Y la pregunta entonces en concreto es, usted es un niño que tiene 7 años, usted es una niña que tiene 7 años, ¿qué es eso que desde que usted era niño siempre le ha dolido? La siguiente es empezar a mirar algunos datos. Entonces, lo que he intentado es eh, mirar algunos datos. Acuérdense, el método con el que trabajamos la pedagogía familiar sistémica es un método fenomenológico, es decir, nos centramos en el dato. Entonces, lo que quise hacer en esta diapositiva es reflejar algunos datos que la persona usa en las palabras con las que respondió. Y el primer dato que llama la atención es que en su primera palabra, 11 personas dijeron no saber, no saber, y eso es una respuesta válida. 8 personas dijeron lo que yo necesito resolver, lo que a mí me duele es mis papás. 15 personas se refirieron a su papá, 7 personas se refirieron a su mamá, 9 personas se refirieron a abandono, 2 personas se refirieron a abuso, 3 personas se refirieron a un duelo concreto, 9 personas se refirieron a un problema de pareja, es decir, no respondieron la pregunta, y maltrato, 0 personas. Pero en la segunda palabra, una persona mencionó el tema duelo, 3 personas mencionaron otra vez el tema de pareja, 5 personas mencionaron el tema de maltrato. Y en su tercera palabra, una persona mencionó nuevamente el tema de pareja. Datos. Es decir, las personas que usaron, sobre todo en su primera palabra, este tipo de respuesta, de alguna manera tenían claro qué era eso que siempre les ha dolido. Pero como eso no es tan fácil, y pasamos a la siguiente diapositiva, entonces podemos entrar a mirar que hay un dato también de emociones. Y ese dato es muy significativo. Soledad. En la primera palabra, 10 personas mencionaron esa emoción como algo que siempre le ha dolido. En la segunda palabra, 4 personas mencionaron soledad y en la tercera palabra, una persona mencionó soledad. Pero cuando hablamos de tristeza, en la primera palabra, 2 personas utilizaron tristeza, pero en la segunda 29 y en la tercera 20, o sea, 49 personas mencionaron tristeza. Eso a mí me parece siempre muy fuerte. Eso pedagógicamente lo hemos señalado de muchas formas, diciendo que a veces los seres humanos
Somos especialistas en vestir de tristeza las profundas rabias, los profundos enojos que tenemos en la vida. La siguiente emoción que apareció, dolor. En la primera palabra, 4 personas, en la segunda 10, en la tercera 12. Y finalmente, la palabra rabia. Primera palabra, 2 personas. Segunda palabra, 9 personas. Tercera palabra, 11 personas. Y de alguna manera, para mí por lo menos, ahí está parte del quid de lo que la gente necesita resolver. Lo que mi experiencia de trabajar en aula y en consulta es fuerte en términos de este que es para mí como el quid, es que uno necesita ver sus enojos y necesita sanarlos. Y como ustedes ven, es la emoción que va creciendo, pero que es muy pobre respecto de, por ejemplo, otras emociones como soledad y sobre todo tristeza. Pero ahí, insisto, hay un quid que es muy importante tener en cuenta. El siguiente bloque de la sesión tiene que ver con mis papás eran. Allí voy a contar un poco la metodología de cómo se utiliza. Entonces, uno le dice a la persona, uno ya le ha dicho a la persona, tú eres un niño o una niña que tiene 7 años, ¿qué necesitas resolver? Y lo que se hace luego es decirle, tú tienes 7 años, mi papá era, y uno le permite a la persona que diga 4 o 5 adjetivos, 4 o 5 calificativos de mi papá era. Y luego lo hace con mi papá era conmigo. Entonces voy a poner un ejemplo para que ilustre. Una persona puede decir, mi papá era alejado, mi papá era bravo, mi papá discutía con mi mamá, mi papá era honesto, mi papá era trabajador. Y luego mi papá era conmigo. Y entonces la persona dice, mi papá era conmigo alcahueta, era chévere, era juguetón y los domingos me llevaba a pasear. Ok. Y luego el mismo ejercicio, pero con mi mamá. Entonces, mi mamá era triste, mi mamá era entregada, mi mamá era sumisa, mi mamá era súper trabajadora, mi mamá era rebuscadora y mi mamá era conmigo. Mi mamá era conmigo una maravilla, mi mamá era todo, mi mamá era cantaletera, mi mamá me corregía, mi mamá me enseñaba, mi mamá me pegaba, mi mamá me castigaba. Y luego ellos como pareja eran. Y la gente dice, un caos, un desastre terrible, un desastre, de eso ni para qué hablar. O la gente comienza a decir otras cosas como eran chéveres, se querían mucho, por supuesto a veces peleaban, a veces discutían, etcétera, etcétera. Con ese panorama, con ese panorama, uno abre el camino para anclar en el sistema familiar esta respuesta. Voy a decir de qué manera. Después de que la persona dice cómo eran ellos como pareja, uno le formula esta pregunta y es de alguna manera, parcial o totalmente, esa respuesta que me has dado de ellos como pareja se aplica a tu propia experiencia de pareja. Todos sabemos la fuerza y el impacto de eso, porque detrás hay un principio pedagógico que es muy importante para nosotros en términos de orden, y es la primera experiencia